Saludos para todos, soy Gustavo Serna. De una manera sencilla voy a explicar aquí el flujo de calor a través de un tubo de acero que transporta agua caliente a 70 grados centígrados, y vamos a estudiar las pérdidas de calor que ocurren a través de las paredes del tubo. No haremos deducciones matemáticas, simplemente colocaremos las fórmulas, explicaremos más o menos el fenómeno y lo que sucede, efectos prácticos. Muy bien, entonces en un tubo como este tomaremos un pie lineal, las pérdidas de calor a través de un pie lineal. Si se tiene el tubo de 20 pies, de 50 pies, entonces multiplicamos las pérdidas al final por los 50 pies, ¿cierto? Bien, en el interior del tubo se da convección. Por tratarse de un fluido caliente que se llama agua, se llama convección, el fenómeno que sucede allí. A través de las paredes del tubo se llama conducción, a través de material sólido, y en la parte externa tendremos radiación y convección. Esos serían los mecanismos de transferencia de calor. Tomaremos un tubo de 2 pulgadas, agua en el interior a 70 grados centígrados, y en el exterior tomaremos temperatura del aire 22 grados centígrados. Bien, observamos aquí las diferentes temperaturas. En el interior 70 grados centígrados lo llamaremos TI, T1 temperatura en la pared interna del tubo, T2 temperatura en la pared externa del tubo, TA temperatura en el exterior del tubo, del aire, ¿no? Bien, diámetro de 2 pulgadas, esta tubería, K del acero, consideraremos convección, recuerde aquí, convección del agua, despreciable, para nuestro trabajo va a ser despreciable. En la pared del tubo conducción, y en la pared externa convección más radiación, convección del aire más radiación. Bien, la ecuación, despreciaremos entonces las pérdidas de calor. Vamos a decir aquí que la temperatura interna en el centro del tubo es igual a la temperatura 1. No vamos a hacer cálculos aquí, vamos a hacer cálculos de aquí y de aquí. Aquí tendremos una ecuación, aquí tendremos otra ecuación, las vamos a combinar y obtendremos una ecuación y luego un proceso. Bien, la ecuación que se aplica en la pared del tubo, una pared circular, es la ecuación que corresponde a esta. Esta es la ecuación. El flujo de calor es igual a 2 pi K, K es conductividad térmica, T1 menos T2, T1 menos T2, y debajo el logaritmo de D2 sobre D1, D2 sobre D1. Como es un flujo radial, aquí lo podemos observar, es un flujo radial diferente al de una placa plana, entonces por lo tanto hay que deducirlo de una simple integral matemática del logaritmo natural. Esto está en el libro de Donald Kern, página 31. Entonces aquí, de termodinámica, entonces aquí se deduce esta ecuación. Esta es la ecuación que rige el flujo de calor a través de las paredes del tubo. Bien, diámetro exterior, diámetro interior, temperatura 2, temperatura 1. Aquí puedo observar los parámetros perfectamente. K, conductividad térmica, como es el acero, la vamos a tomar de 26 constante. Bien, en la parte exterior se da convección y radiación. Aquí en esta parte se da convección y radiación. Observe, convección y radiación, la ecuacióncita amarilla. Esta ecuación amarilla contiene pues la temperatura de la pared externa del tubo, la temperatura externa del aire, y H, que es un factor, es un coeficiente combinado de radiación y convección. Este coeficiente lo encontramos, también está en el libro de Donald Kern de termodinámica, página 31-35, lo encontré, yo lo traje para acá y lo calculamos aquí. Este es el H, y aquí en este tenemos que coger la temperatura externa del tubo menos la temperatura del aire, ¿sí? Este valor lo venimos y lo buscamos, cogemos la temperatura externa del tubo menos la temperatura del aire, es en grados Fahrenheit, venimos y ubicamos para nuestro caso y hallamos este valor. Bien, pero entonces tenemos la ecuacióncita amarilla, tenemos la ecuación azul. Recuerden que la ecuacióncita azul aquí la obtenemos, esta es para la pared del tubo, esta es para la parte externa. Bien, combinando las dos ecuaciones obtenemos el Q, que va desde T1 hasta TA. Listo, observe que es el Q que va desde T1 o desde TI, porque estamos diciendo que estas dos son igual, hasta el exterior. Ese es el flujo de calor, por eso se combinan las dos y se obtiene esta ecuacióncita verde, que es la que vamos a aplicar.
Bien, ¿cuál es el proceso de cálculo? Lo voy a leer primero y después lo voy a explicar como gráficamente para que se entienda. Suponemos una temperatura T2, o sea, en la pared externa del tubo. Después le restamos a esa temperatura la temperatura ambiente, todo en grados Fahrenheit. Después hallamos el valor de H. Resumamos estas tres cositas. Suponemos temperatura 2. Listo. La suponemos en grados Fahrenheit. Para nuestro ejemplo hicimos 150 grados Fahrenheit. Le restamos la temperatura externa, que es 22 grados centígrados llevados a Fahrenheit. Con ese valor, al convertirlo todo a Fahrenheit, me da 78,4. Vengo y leo aquí, en este gráfico que tiene aquí grados Fahrenheit, tiene aquí el valor de H. Vengo y 78,4 busco, y H me da 2,3. Este es el H combinado para radiación y convección. Listo, H combinado para radiación y convección en el exterior del tubo. Bien, ya tenemos H. Observe que estamos aplicando la ecuación verde, entonces tenemos el valor de H. Bien, hallo el Q. ¿Qué tenemos en H? Entonces tenemos vamos a ver si podemos mirar aquí simultáneamente. Tenemos T1 menos TA. A ver, T1, T1, T1. Sí, 70. TA en la parte externa. Bien. Tenemos K, 26 para el acero. D2, diámetro externo, 2,375. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo numérico. D1, 1,939. D2 es el diámetro externo, pero el nominal, ¿sí? Para una tubería de 2 pulgadas es 2,375. D1 es el diámetro interno, 1,939. H, el que acabamos de hallar, 2,3. D2, otra vez 2,375. El número pi, y bueno, con eso hallamos Q. Después de que hallamos Q, vamos a la ecuación azul y hallamos T2. Entonces recuerde que traemos este Q, nos vamos para la ecuacióncita azul, esta, y despejamos T2. Entonces tenemos todo, 26, T1, recuerde ya lo tenemos, D2, D1, listo. Encontramos T2 y ese T2 que encontramos, listo, lo comparo con el que yo supuse. Para el caso de nosotros yo supuse aquí uno de 150 grados Fahrenheit y calculé el T2. Ahorita lo vamos a ver aquí en números. Y si son iguales, entonces paro y digo que ese Q que calculé aquí es el Q flujo de calor a través de la tubería. De lo contrario, tomo esa última temperatura que me dio, esa que T2 que me dio del azul, recuerde, T2 que me dio de aquí, y voy y la tomo otra vez como principio del proceso. En lugar de suponerla, lo tomo como T2 y vuelvo y repito hasta que las temperaturas supuestas, la T2 supuesta y la T2 calculada al final con la ecuación azul sean iguales. Ahí puedo decir entonces que tengo el flujo de calor. Para el ejemplo que nos ocupa, para el ejemplo, yo tomé un ejemplo aquí, yo dije, bueno, primero, supongo T2 150 Fahrenheit, debe ser menor que 158, obviamente, ¿sí? ¿Por qué debe ser menor? Aquí tenemos 158, 70 grados Fahrenheit, y la temperatura aquí tiene que ser menor, ya se ha enfriado, ¿cierto? Bien. 2. A esta temperatura le resto la temperatura de 22 grados centígrados que está en el exterior del tubo, que es la del aire, para poder utilizar la gráfica que nos da 71,6, ¿cierto? Y obtengo, vuelvo y repito aquí, con esto vengo aquí 2 pulgadas y obtengo 2,3. Bien, después de hacer esto, entonces con estos valores voy a la ecuación verde, ¿cierto? A la que está, y reemplazo los valores que ahorita les decía. Al reemplazar, obtengo un Q que me da 124,5. Listo. Vengo y reemplazo en la ecuación azul. Ese Q, 124,5, lo reemplazo y obtengo una temperatura de 157,8. Como la temperatura esta que acabo de obtener es diferente a la temperatura que supuse de 150, entonces vuelvo y repito, la temperatura inicial para mi otro proceso será 157,8 y vuelvo y reemplazo y repito el proceso, ¿cierto? Vuelvo y repito aquí el proceso, ya es la anterior 157,8 y tan. Si usted repite este ejercicio se dará cuenta que la temperatura se estabiliza en 157 y que el calor que nosotros encontramos es este, 126,4
5 BTU sobre hora por pie lineal, recuerde, pie lineal. Entonces estamos hablando de pie lineal. Si tiene, la tubería tiene un tramo de 100 pies, entonces multiplicar este valor por 100. Muy bien, eso es todo, muchas gracias.